Gracias. Alto y fuerte. Va. Entonces, en ese estudio muy interesante que hicieron, pues dan los factores o las respuestas que dan los jueces de cómo evalúan a los testigos o qué los motiva a darle mayor o menor credibilidad a un testigo. Y ahí hablan, por ejemplo, de las dudas, de que si es una persona prepotente, de si es una persona que declaró con cierta, digamos, demasiados detalles. Alguien que da demasiados detalles se siente como un testigo preparado. Muy pocos detalles también puede ser un testigo que es muy vago, que no tenía mucho conocimiento del tema, ¿verdad? Parece interesante porque era de lo que estábamos platicando de cómo debe usarse la sana crítica. Realmente es como ese trabajo de lo que hables de la sana crítica razonada, cómo los jueces deben utilizar la sana crítica para relacionar un medio de prueba con otro y poder darle o no credibilidad o peso a los testigos. Epistemología es la palabra que se usa mucho ahí, que es cómo valorar la prueba, ¿verdad? La epistemología es porque lo que tiene que hacer un juez es tratar de que la verdad real coincida con la verdad procesal. O sea, lo que tiene el juez es un relato, un documento, una diligencia que se realiza tiempo después en relación a los hechos objeto del proceso. Entonces, lo que tenemos que tratar, el ideal es que coincidan la verdad procesal con la verdad histórica, ¿verdad? Y entonces, lo que tiene que hacer el juez es de lo que tiene los documentos recopilados, las declaraciones de los testigos, que les tiene que dar credibilidad o no darles credibilidad y explicar en la sentencia por qué les da más o menos credibilidad. Lo que nos dice la sana crítica razonada, que es el sistema de valoración de la prueba que se usa para testigos, es que se tiene que usar la experiencia, la lógica, la relación de un medio de prueba con los restantes medios de prueba y, digamos, la forma en que el testigo declaró, las reticencias que tenga, lo que el juez haya podido observar durante la declaración de testimonial. Y ahí es importante también que se aplique el principio de inmediación procesal, que obliga a que el juez esté presente en todas las diligencias del proceso. Entonces, vamos a seguir aquí con... ¿Había alguna pregunta o algo me pidió, algún comentario? No sé, que me pidieron que abriera la fila. Bueno, entonces, habíamos hablado de que las sentencias se clasifican, habíamos hablado de que las resoluciones son decretos, resoluciones de trámite, autos, que deciden un incidente o asuntos que no son de mero trámite, pero antes de que se termine el proceso principal. Deciden el asunto principal antes de que se termine la tramitación del asunto. Esos son los autos. Y las sentencias, que son las resoluciones que resuelven el asunto principal después de terminadas todas las fases del proceso. Y entonces, para dictar la sentencia, hay que ver que tienen varias fases. El examen del caso, el examen crítico de los hechos, la aplicación del derecho a los hechos y la decisión. En otras palabras, la sentencia, el cuerpo de la sentencia, como vimos aquí en el Código Procesal Penal, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿verdad? Eso lo van a volver ustedes a ver cuando lleguen a derecho procesal penal, pero aquí les da una forma de cómo se tiene que redactar la sentencia. Y dice: un segundo. Licenciado, perdone que le interrumpa. Yo fíjate que le levanté la mano porque tengo una pequeña duda. Eric Medrano, gracias, Eric. De la clase anterior, en lo que es el principio de adquisición procesal, donde estaba la obligación y la carga. Son dos cosas diferentes, pero sí.
La carga de la prueba la tienen las partes, ¿verdad? Sí, ahora mi duda es, a ver si yo la entendí, para ver si que usted me corrija. Tengo entendido entonces de que el demandante tiene la obligación y el que tiene la carga es el que es el demandado. No. No. Las dos partes tienen la carga de la prueba. Es decir, el que afirma está obligado a probar. Ese es el principio general. Si yo digo que me deben, yo tengo que probar la existencia de la obligación. Si yo digo que ya pagué, yo tengo que probar el pago. Ese es el principio de la carga de la prueba. El que afirma está obligado a probar. Si yo digo que este niño es de tal padre, se tiene que probar ese hecho, ¿verdad? Mientras no lo pruebe, no debiera de considerarse probado ese hecho. Si yo digo me causaron daños, yo tengo que probar que la persona a quien estoy demandando me causó los daños, a cuánto ascienden los daños y cómo fueron causados y que fueron causados por la persona demandada. Si el otro dice, no, yo no los causé porque una excepción de, por ejemplo, porque yo no causé daños porque yo construí el inmueble conforme a lo que a mí me contrataron y que las especificaciones que me indicaron. ¿Alguien tiene su micrófono? Entonces yo tengo que probar que yo construí conforme a las especificaciones que me habían, o que yo cumplí el contrato en la forma en que me la habían solicitado. No sé si me estoy dando a entender. Sí, entonces el sujeto pasivo es el que tiene también, aparte de tener la carga, tiene la obligación de defenderse. Tiene la carga, porque decíamos que la obligación, me gusta su pregunta porque permite recalcar un punto que hablamos en la clase pasada. Sí, gracias, licenciado. Una obligación es algo que tiene que haber frente a vamos a ponerlo en la pizarra de hecho. Para que una obligación sea jurídica necesita que haya dos partes. Una persona facultada, un facultado para exigir frente a un obligado. En cambio, una carga es diferente. Cuando yo tengo la obligación de pagar, es porque hay una persona que me puede cobrar y alguien que tiene que pagar. Si no, la obligación no es jurídica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en introducción al estudio del derecho de que la obligación el derecho es, las normas jurídicas son bilaterales? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen dos lados. Hay una persona facultada para exigir el cumplimiento de la obligación y una persona obligada a cumplir. Si no hay un obligado frente a un facultado, no es jurídica. A lo mejor es una obligación moral, religiosa o social. Yo tengo obligación de ir a misa, pero esa es una obligación tal vez religiosa, o ir al culto, pero nadie me puede ir a traer a mi casa con la fuerza pública para que yo vaya. Si yo no voy, pues incumple una obligación religiosa, moral o social, si fuera llevar un regalo a un matrimonio, pero no me pueden exigir que yo lleve el regalo, porque fui invitado y entonces ya debo el regalo o debo ir vestido en alguna forma. A lo mejor, si yo no llevo regalo, no me vuelven a invitar, o si no me comporto adecuadamente en la fiesta, o si no voy adecuadamente vestido, a lo mejor no me dejan entrar, pero no me pueden obligar a que yo me vista de determinada forma. En ese sentido, las obligaciones morales, religiosas y sociales se parecen más a las cargas. A mí me conviene quedar bien, entonces yo me visto, me comporto, llevo regalo y demás, ¿verdad? O yo considero que para llevar bien mi religión yo tengo que asistir al culto, al sermón, a la misa o al servicio religioso de la religión que sea. Entonces yo siento
A mí siento que me conviene actuar en determinada forma, pero no hay alguien que me pueda exigir el cumplimiento de esa obligación, inclusive con auxilio de la fuerza pública. Una obligación jurídica sí tiene esa característica, tiene que haber un obligado y una persona facultada para exigir el cumplimiento. Si no se reúnen esas dos, no es una obligación. Podrá ser una obligación religiosa, moral o social, pero no es jurídica. La carga se parece un poquito a este tipo de situaciones. A mí no me pueden obligar a que me defienda. Si yo no me defiendo, mi problema. Pero a mí me conviene defender. No sé si ve la diferencia entre obligación y carga. Sí, licenciado. Sí, ahorita ya me quedó un poquito más claro e incluso ya me recordé que por eso usted decía de que la obligación es bilateral. Sí. En cambio, la carga, como digamos que es unilateral, porque yo tengo la oportunidad de defenderme, de interponer recursos, de ofrecer pruebas, de probar, de contradecir las pruebas de la parte contraria, pero a lo mejor yo no hago nada de eso y me voy en rebeldía, me declaran en rebeldía y se continúa el juicio en mi ausencia. Me va a afectar probablemente la sentencia al final, porque yo opté por no evacuar la carga que yo tenía. Entonces, ¿qué dice la prueba? Las partes tienen la carga de la prueba, no la obligación, ¿verdad? Es distinto el concepto. Tengo la carga de interponer recursos. Dejo pasar los 3 días sin apelar, se queda firme la sentencia. Pero no me pueden exigir que yo apele. No me pueden exigir que me defienda, no me pueden exigir que yo pruebe. Si yo no pruebo, yo me atengo a las consecuencias. Es diferente. Es como que si voy a la boda y no voy vestido como esperaban los anfitriones, a lo mejor no me dejan entrar, o a lo mejor me hacen malas caras, o a lo mejor no me vuelven a invitar. Pero nadie me puede decir, bueno, se pone el traje que se tiene que poner, ¿verdad? Eso sería una obligación jurídica. Si alguien a la fuerza me puede vestir para que yo esté presentable en la fiesta, ¿verdad? O que me cobren el regalo por la vía ejecutiva, porque no lo llevé, ¿verdad? Entonces ese se parece mucho a la carga. La carga es usted lo hace porque le conviene o le interesa el resultado. Entonces el que afirma está obligado a probar. Yo trato de probar los hechos que yo estoy afirmando y probar los hechos impeditivos, extintivos de la pretensión del adversario. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, pero el que afirma que hay una obligación es el acreedor, tiene que probar que existe la deuda. Existe el documento, el pagaré, los testigos, el cheque que yo di, etc. Tratar de convencer al juez de la existencia de la obligación, de la deuda. El que dice, yo ya pagué, o está compensada con esta otra deuda, entonces yo tengo que probar esta otra deuda. Tengo la carga de probar lo que yo estoy afirmando. Lo que no tengo que probar, por regla general, es los hechos negativos. Yo no estaba ahí, con que yo diga que yo no estaba ahí, pues me tiene que probar que yo sí estaba ahí, por ejemplo, en un delito penal o en algo así, ¿verdad? Yo digo, no, es falso, yo no participé en esos hechos, ¿verdad? Con que yo diga eso, yo no tengo cómo probar que no estaba. Ahora, si yo digo, yo estaba en el Petén ese día, entonces yo pruebo, me conviene probar que yo estaba en otra parte, porque yo estoy afirmando que no estaba en el lugar de los hechos, sino que estaba en otro lugar. Entonces yo tengo la carga de probar lo que afirmo. Puedo decir, yo maté, ahí estoy aceptando un hecho que me perjudica, pero lo hice en defensa propia, ahí tengo que probar la defensa propia, porque yo estoy afirmando que lo hice en defensa propia. Entonces el que afirma está obligado a probar y ese es el principio general. La excepción a ese principio de la inversión, de la carga de la prueba, es cuando opera lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Hay algunos casos en donde se traslada la carga de la prueba a la otra parte. Y no es lo ideal, no es lo normal en un proceso, porque en el proceso, por el principio de contradicción, igualdad y bilateralidad, debiera de mantenerse el principio de carga de la prueba normal. Pero por algunas situaciones, por ejemplo en derecho laboral, que es tutelar del trabajador, hay un principio que dice que si no hay contrato por escrito de trabajo, se presume por cierto lo que diga el trabajador, y que el patrón es el que tiene que probar que lo que dice el trabajador no es cierto. Ahí se invierten los papeles.
El trabajador dice, yo comencé a trabajar en tal fecha, mi salario era tanto, mi jornada de trabajo era tal otra, y etc. Entonces, como no hay contrato escrito, se tiene por cierto lo que dice el trabajador y le compete al demandado, que en este caso sería el patrón, probar que no es esas condiciones, sino que son otras. Tendrá que ver si prueba con planillas, con cheques, con testigos, etcétera, cómo logra desvirtuar esa presunción de veracidad que tiene el dicho del trabajador, porque ahí opera la inversión de la calidad de la prueba. Y el otro caso que mencionamos también es el de la presunción de paternidad del demandado que se niega a participar en una prueba de ADN. Existe una presunción de una inversión de la carga de la prueba que ya no tiene. La madre dice, bueno, como deseo que el supuesto padre se someta a la prueba de ADN. Y si se niega, la ley dice que el que se niega está creando una presunción de que él es el padre. Y entonces a él le compete destruir esa presunción de paternidad. ¿Cómo la puede destruir? Pues la podrá destruir, entre otras cosas, sometiéndose a la prueba de ADN o probando que el padre es otro, ¿verdad? Pero ya le compete al demandado, en este caso, o al que está negando la paternidad, que es un hecho negativo, que normalmente no tendría que probar, le compete destruir esa presunción de paternidad que existe, ¿verdad? De la misma manera que, digamos, en lo penal sí existe el principio de la carga de la prueba normal. Yo tengo una presunción del sindicado tiene una presunción de inocencia. Le compete al Ministerio Público probar que esa persona no es inocente, sino que es culpable y demostrar sin lugar a dudas que esa persona participó en los hechos que se denuncian. No sé si a esto le queda un poco más claro la distinción entre carga y obligación. ¿Y qué es eso de la carga de la prueba? Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces las sentencias se clasifican en sentencias meramente interlocutorias, que es prácticamente los de trámite, ¿verdad? Realmente aquí está confundiéndonos un poquito porque habla de sentencias por su contenido. Debiera decir tal vez la palabra resoluciones. Pero cada declaración de voluntad que dicta el tribunal, aquí lo asemejan a una sentencia. Más bien debiéramos decir una resolución. Y entonces hay decretos que son resoluciones de trámites, de puro trámite o de simple substanciación del proceso. Por ejemplo, cuando dice algo, notifíquese tal resolución. Se abre a prueba en lo civil, se abre a prueba. ¿Cuál otra podría ser? Se corre audiencia al demandado por 9 días para que se manifieste al respecto. Ahí el juez no está haciendo ningún razonamiento más que aplicar la ley. Me presenta una demanda, la reviso, cumple los requisitos y le toca darle audiencia por 9 días al demandado si es un juicio civil, ordinario. Si es un juicio laboral, pues señala una audiencia para que comparezcan las partes. Ahí no estoy haciendo ninguna decisión más que decir, bueno, como hay una demanda, cumple los requisitos, señalo día para que comparezcan las partes a una audiencia. Esa es una sentencia, un decreto, es una sentencia meramente interlocutoria, dice la doctrina, pero en la ley de organismo judicial se llaman decretos. Son resoluciones o providencias de mero trámite, no necesitan mayor análisis. Las interlocutorias, que son los autos, son aquellas que resuelven asuntos incidentales surgidos con ocasión del proceso. Ya dijimos que el incidente de nulidad de una escritura, el incidente de que una notificación fue falsa, el incidente de condena, de a cuánto se ascienden las costas, o cualquier otro incidente de los que hemos venido platicando. Por ejemplo, las excepciones previas. Interpongo excepciones previas, se tramitan por incidente y se resuelven por un auto. En este caso es una sentencia interlocutoria. Cuando ese auto, por ejemplo, declara con la prescripción, la demanda defectuosa, la cosa juzgada, y entonces ya ahí se termina el juicio, porque ya estamos declarando prescrita la obligación. ¿Para qué vamos a seguir el juicio si ya declaramos que la obligación que se está demandando está prescrita? Entonces se interpuso la excepción con carácter dilatoria o previa, pero al dictarse el auto o sentencia interlocutoria se termina el proceso, o por lo menos se termina el incidente
que estamos resolviendo. Y las sentencias definitivas, que esas son, digámoslo así, las meras sentencias, son las resoluciones emitidas por el juez que deciden el fondo del litigio sometido a su conocimiento una vez terminado el trámite de todo el proceso. Ya dijimos el otro día que las fases del proceso eran primero afirmación, donde actor y demandado o sindicado y acusador y sindicado o acusador o acusado dicen sus hechos, ofrecen sus medios de prueba, sus fundamentos de derecho y hacen sus pretensiones. Condénelo, dice el acusado, el acusador. Y el acusado dice, absuélvame, señor, soy inocente. Esas son, ¿verdad?, las fases. Después de eso, se pasa a un periodo de prueba, que puede ser un debate oral y público, en el caso del juicio penal, y el periodo de prueba de 30 a 15 días, lo que fuera, en un juicio, o en audiencia, si es un juicio oral, y concluye el periodo de prueba, pasamos al periodo de la vista y al periodo de al dictar la sentencia. Esa sentencia que resuelve el litigio, la litis, el conflicto, una vez tramitadas todas las fases del proceso, esa se llama sentencia definitiva, ¿verdad? Y por el resultado, la sentencia puede ser declarativa. Se recuerdan que había juicios declarativos. Un juicio ordinario de paternidad, por ejemplo, declara que tal persona es hija del demandado desde que nació, no desde a partir de que se dicta la sentencia. Lo declara que esa persona es hija de otro, o que hubo daños, ¿verdad? Que sí, o que la casa es de tal persona, ¿verdad? Eso es una sentencia declarativa. Declara la pura declaración de un derecho. Condenatoria, además de que declara algo, impone el cumplimiento de una prestación. Por ejemplo, condena al pago de daños y perjuicios a tal persona por haberlos causado. O condena a una pena de prisión o de multa a una persona que fue encontrada culpable de haber cometido un delito. Condena al pago de una indemnización, por ejemplo, o prestaciones laborales, ¿verdad? Constitutiva es la que, sin limitarse a la mera declaración de un derecho, como aquello es hijo, ¿verdad?, sino que crea una relación jurídica nueva, crea derechos, obligaciones o los declara extintos. Por ejemplo, hablábamos de que una sentencia constitutiva es el divorcio. Se crea un nuevo estado civil de soltero que no existía antes. Destruye un vínculo que existía matrimonial y lo declara terminado. Entonces constituye un nuevo estado de derecho que no existía antes de la sentencia. Entonces son las tres clases de sentencias, o por su resultado. Y las cautelares, las resoluciones cautelares son las medidas temporales, que lo que tratan es de asegurar lo que hablábamos el otro día del periculum in mora, o de evitar el periculum in mora, la tardanza está en peligro, que durante la tramitación del proceso, que va de todas las fases, cuando lleguemos a querer ejecutar la sentencia, no tengamos bienes o personas sobre las cuales hacerlo a valer. Entonces las resoluciones cautelares lo que tratan es de asegurar bienes o personas para poder hacer efectiva la sentencia sobre esos bienes o esas personas. Y esas son medidas de puro conocimiento, son aquellas que por sí solas no suponen alguna medida de coerción. Bueno, aquí por ejemplo una medida cautelar sería si por ejemplo le decimos el juez ordena que se haga un reconocimiento judicial cautelar, o que se cierre un establecimiento, o que se constate determinado hecho, ¿verdad? ¿Sabe qué? Cautelarmente, anótese la demanda en el registro de la propiedad. Se le está avisando a cualquier posible comprador de buena fe que hay una demanda sobre ese inmueble que él va a ir a ver al registro, ¿verdad? Medidas de conocimiento sumario con conocimiento de ejecución provisional. Aquí podría ser, vamos a ver, conocimiento sumario con conocimiento de ejecución provisional. Aquí podría ser, por ejemplo, que se decreta el embargo de un bien, o inclusive el secuestro de un bien. Esa motocicleta está en discusión de quién es, ¿sabe qué? Ordenemos el secuestro. Vamos a quitársela a la persona que la tiene ahorita y la vamos a poner en depósito en un almacén general de depósito o en el almacén judicial. Recojamos ese vehículo que está implicado en el accidente y llevémoslo al predio del organismo judicial para que al terminar el proceso a ver a quién se lo vamos a entregar, de quién es.
o a quién se lo tenemos que devolver. Y medida de tutela de la propiedad o el crédito. Probada la propiedad, la prenda, la hipoteca o la calidad de heredero, se dictamina en medida de simple requerimiento del titular. Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que nombramos un depositario. Esa mercadería que entreguemos a un depositario para que la cuide. Hay una herencia, guardemos los bienes, depositémoslos en un banco ese dinero para que esté ahí a disposición de quienes resulten herederos, para que no desaparezcan las cosas durante la tramitación del proceso. Medidas de ejecución anticipada. El embargo ejecutivo constituye una forma preventiva de coacción. El embargo ejecutivo, sí, cuando, digamos, le embargamos el sueldo a una persona, le embargamos la casa, le embargamos el sueldo sobre todo, porque ahí le están reteniendo una parte del sueldo antes de que dictemos la sentencia. Por eso se llama medida de ejecución anticipada. A una persona llega un embargo del 50% del salario, que hasta ahí se puede embargar el salario, y entonces le van a nombrar depositario al patrono para que de los 1,000 quetzales que gana o de los 3,000 quetzales que gana le tengan 1,500 y no se los entreguen, sino que los vayan guardando a disposición del juzgado. Entonces es una ejecución anticipada porque realmente todavía no hay sentencia y ya le están reteniendo la mitad del salario, ¿verdad? Es una forma preventiva de coacción. Tiene un embargo de una tarjeta de crédito, de una deuda que tiene, de la renta que no pagó o alimentos, y entonces le van reteniendo. Y fíjese que, por ejemplo, en el caso de los alimentos es interesante, porque no es que se le entreguen a la persona que está demandando los alimentos, sino únicamente los retienen en poder del patrón, pero que no se los paguen, y están a disposición del juez. Medidas cautelares, solo que en algún caso el juzgado de familia dispusiera, mire, y entrégueselo a la tal persona, pero ya sería anticiparse demasiado porque no se sabe cuánto va a ser el monto de los alimentos, si proceden o no proceden los alimentos, ¿verdad? Entonces, a lo más que llegaría un juez, creo yo, es a retenerle la mitad del sueldo y que se quede ahí guardado en poder del cajero pagador de la empresa del patrón. Llegar hasta decirle, y págueselo y entrégueselo a la madre del presunto alimentista, creo que sería irse demasiado lejos, porque todavía no hay sentencia. Medidas cautelares positivas de esta estructura, ante todo, impedir la modificación del estado de las cosas existentes por el daño que puede surgir al producirse la modificación. Por ejemplo, dicen, mire, están demoliendo una pared, ordene la paralización de esa obra, que no la voten, o que no sigan construyendo una obra que presuntamente es peligrosa o que está en propiedad ajena. Entonces se paraliza la obra, ¿verdad? Esa es una medida cautelar positiva porque está manteniendo el estado de las cosas existentes por el daño que pueda surgir al producirse la modificación. O que no saquen los bienes de tal lugar, ¿verdad? Manténganlo, cerrar un local para que se queden ahí los bienes o que no puedan sacarse los muebles, etc., ¿verdad? Y medidas cautelares negativas, esta dicta una medida de seguridad en defensa del deudor y no del acreedor. Bueno, ese es, por ejemplo, que si el deudor dice, mire, me embargaron mi casa o me embargaron mi sueldo, que garantice la persona que me está demandando que si no logra probar que yo le debo, me está causando un daño y va a tener que pagar daños y perjuicios por haber pedido ese embargo en mi contra que me está perjudicando porque yo no estoy recibiendo mi sueldo ni me están quitando el dinero o la libre disposición del dinero que yo tengo en el banco, etc. Entonces, solicito una contragarantía. Usted pidió embargo, para mantener ese embargo usted tiene que dar una fianza, porque si usted pierde el juicio o se declara que exigió un embargo, un arraigo o una intervención que no era justificada y causó daños, usted tiene que garantizar que va a responder por los daños causados por haber solicitado esa medida injustificadamente. Y aquí, ¿cuál es el efecto principal de la sentencia? A mí me gusta exponerlo así, ¿verdad? Antes de la sentencia, nosotros lo que tenemos es mi marcador favorito. Aquí está. Este es mi marcador favorito. Eso es lo que tenemos con la sentencia. Miren, en el proceso. El litigio, lo que tenemos es una gran interrogante. ¿De quién es la casa? ¿Procede la indemnización? ¿Procede el divorcio o no procede el divorcio? El efecto de la sentencia es eliminar esa duda. Lo que queremos con la sentencia es llegar a que se termine el litigio y tengamos una certeza
una cosa juzgada. Lo que necesitamos es lograr certeza jurídica, darle certeza jurídica a las partes. ¿Quién tiene la razón? Ese es el efecto de la sentencia. Obviamente no se logra solo con la sentencia, porque la sentencia también es objeto de posible impugnación. Entonces vamos encaminando. El juez declara, bueno, la casa es del actor y no del demandado. Entonces esa duda, temporalmente, porque puede ser que en apelación, la sala de apelaciones revoque y diga, no, la casa realmente es del demandado y no es del actor. Pero cuando el final va a ser que cuando terminemos todos los recursos, ya vamos a lograr tener certeza jurídica, cosa juzgada, una sentencia ejecutorial, que significa cuando ya no hay discusión, que ya quedó firme, y entonces ya vamos a ejecutar y le vamos a decir, entréguenle la casa a la persona que fue declarada propietaria, o páguenle la indemnización al actor, o no se paga la indemnización porque no procede, o no procede el divorcio, o procede el divorcio e inscríbase el divorcio en el RENAP, en el Registro Nacional de las Personas, porque ya quedan divorciados, ya quedó firme esa sentencia. Entonces, el efecto principal de la sentencia es lograr eliminar esa duda, eliminar el litigio con certeza y cosa juzgada, una vez agotados todos los recursos. Y también la condena en costas. La sentencia también va a resolver a quién le corresponde pagar los gastos del proceso, del juicio, porque las partes que tuvieron que demandar o defenderse van a tener la oportunidad de recuperar esos gastos, porque la parte que pierde normalmente es condenada en las costas. La parte vencida va a ser condenada en las costas. Y entonces a esa parte ella va a tener que pagar sus propios costos y los costos de la otra parte porque no logró la victoria en el proceso. Y como consecuencia pierde el juicio y tiene que pagarle las costas a la otra parte. Hay casos en donde, como van a ver ustedes en las sentencias que tenemos aquí, cuando hay buena fe, el tribunal en la sentencia puede eximir, puede perdonar, digámoslo así, las costas a la parte vencida. Pero lo normal es que si yo demando y no logro probar mi punto, mi pretensión, no solo pierdo la pretensión, sino que voy a perder y voy a ser condenado, y aquí si es una condena, al pago de las costas a la otra parte. Y después ya vienen los medios de impugnación, que son los recursos. ¿Cómo yo cambio una decisión, un auto, un decreto o una sentencia dictada por el juez? Y para eso yo tengo que interponer recursos. Tengo la carga también de interponer recursos, porque si yo no interpongo un recurso, la resolución queda firme. Si a mí me notifican la resolución, el auto, el decreto o la sentencia, y no impugno, si no estoy de acuerdo, yo estoy aceptando esa resolución, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que estar listo para hacer uso de la carga que tengo de interponer los recursos contra las resoluciones que sean notificadas cuando yo no esté de acuerdo y yo encuentre fundamentos para poder impugnarlas, ¿no? Depende de qué tipo de resolución es, así son los recursos que yo puedo interponer, ¿verdad? No es lo mismo una sentencia, que hay recurso de apelación, un auto, que a lo mejor es un recurso de revocatoria, y un decreto, que es un recurso de reposición. Eso lo van a ver ustedes en cada uno de las fases del derecho civil, procesal penal, qué recurso procede contra cada tipo de resolución. Normalmente contra la sentencia lo que se interpone es un recurso de apelación, para que lo conozca la sala de apelaciones, que es el Tribunal Superior, y contra las sentencias de la sala de apelaciones únicamente cabe interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Eso es básicamente, ¿verdad? Contra la sentencia de primera instancia puedo interponer apelación, que la conoce el Tribunal Superior, que se llama Sala de la Corte de Apelaciones. Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones solo voy a poder interponer el recurso de casación, y lo conoce la Corte Suprema de Justicia por medio de la respectiva Cámara. ¿Qué busca la casación? Pues corregir una cosa muy técnica que haya incurrido la sala de apelaciones. Ya no vamos a volver a discutir una tercera instancia, porque la primera instancia es en el juzgado de primera instancia y la segunda instancia es en la sala de apelaciones. Ahí se analiza prueba en las instancias. Ya
dictada la sentencia de segunda instancia, solo cabe casación, que es un recurso extraordinario que permite analizar si se incurrió en error de hecho. Por ejemplo, omitieron valorar una prueba. Aquí está este documento, mire, señor, Corte de Cámara Civil o Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la sala ignoró este documento, no lo tomó en cuenta en la sentencia de segunda instancia. Entonces aquí hay un error de hecho, porque había hechos que tenían que derivarse de este documento y la sala no tomó en cuenta el documento. Y el otro es el error de procedimiento. El error de procedimiento es que dentro del trámite del proceso se violó algún derecho de las partes. No se les notificó la apertura a prueba, no se les notificó la demanda, no se le dio trámite a un recurso, etc. Entonces, eso se tiene que corregir en la casación si la sala de apelaciones no incurrió en ese tipo de errores, ¿no? Y entonces ahí es donde se le señala que hubo un error de procedimiento. Tenían que haber abierto la prueba por 30 días y abrieron por 20 días, o no abrieron a prueba, o no admitieron una prueba que había sido propuesta en tiempo. Entonces ahí es donde se alega error de hecho cuando no tomaron en cuenta alguna prueba, error de derecho cuando aplicaron mal una norma jurídica que dice una cosa y la aplicaron de una forma indebida. Eso se llama error de derecho. Error de hecho cuando no tomaron en cuenta una prueba. Error de derecho cuando aplicaron mal una norma jurídica. Y error de procedimiento cuando no se siguieron los trámites que dice la Constitución, que en ningún proceso, en el artículo 12 dice que se debe seguir el debido proceso y que el artículo 12. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, si me siguieron un proceso y no siguieron el trámite que está ordenado por el Código Procesal Penal, por el Código Procesal Civil, por el Código de Trabajo en su parte procesal, o por la Ley de lo Contencioso Administrativo, entonces yo puedo alegar que me están juzgando por un procedimiento que no está preestablecido legalmente y puedo alegarlo en la casación como un error de procedimiento. Cuando se interpone una apelación, suspende la aplicación de la sentencia. Digamos, ya dijeron que la persona es, que la casa es del actor, pero el demandado interpone una apelación. Suspende los efectos de la sentencia hasta que se conozca y que quede resuelta la apelación. Ese es el efecto suspensivo. Y el efecto devolutivo es que si se declara con lugar la apelación, dicen sí, efectivamente, aquí hay que volver a dictar la sentencia porque hubo un error en la sentencia de primera instancia o en la sentencia de apelaciones. La Corte de Casación dice, le devuelvo el expediente a la sala para que vuelva a dictar la sentencia, respetando, por ejemplo, que tome en cuenta ese documento que no se tomó en cuenta y que causa el error de hecho. No tomar en cuenta la certificación del Registro Nacional de las Personas que está ahí aportada por una de las partes. La ignoró la sala. Y eso es tan importante que da con lugar la casación y le devuelvo el proceso a la sala de apelaciones para que vuelva a dictar la sentencia tomando en cuenta ese documento que no valoró en la sentencia de segunda instancia. Eso se llama efecto devolutivo, porque se le devuelve el proceso a la sala para que vuelva a dictar la sentencia. Y el objeto de la apelación es reexaminar el caso que ya fue examinado por el juez de primera instancia, que a lo mejor es un solo juez, porque en lo civil, en lo laboral es un solo juez, y en la sala de apelaciones de lo civil o de lo laboral van a ser 3 magistrados. Ellos van a revisar si están de acuerdo con el análisis que hizo el juez de primera instancia del caso y si están de acuerdo con la sentencia que dictó. También si es un tribunal de sentencia de lo penal, que son 3 jueces, dictan su sentencia y se apela para que la sala de apelaciones, también integrada por 3 magistrados del ramo penal, revisen si lo que hizo el tribunal de primera instancia de sentencia penal está de acuerdo o discrepan del análisis y de la conclusión a la que llegó
el juez, el tribunal de sentencia. La sentencia, ya les había dicho que hay dos oportunidades que tienen las partes de probar. En la primera instancia, donde tenemos la oportunidad de ofrecer pruebas en la demanda y en la contestación, se abre a prueba y proponemos las pruebas. En el periodo de prueba se toma en cuenta. Pero supongamos que el juez dice, no admito a este testigo porque me parece abundante, hay demasiados testigos. Entonces yo le digo, bueno, señor juez, yo protesto la no admisión de ese medio de prueba y me reservo el derecho de solicitar lo que en segunda instancia declare ese testigo. O no le acepto tal documento porque lo considero innecesario. Por ejemplo, no es pertinente al objeto o materia del proceso, no va dirigido a probar un hecho controvertido. Yo le digo, señor juez, protesto la no admisión de ese medio de prueba de documentos y me reservo el derecho de solicitar que en segunda instancia se reciba ese medio de prueba. Entonces, esa protesta lo que me da derecho es que cuando el proceso sube en apelación, yo le puedo pedir a la sala de apelaciones que tome en cuenta esa prueba que el juez de primera instancia no me quiso decir. Y entonces eso es lo que dice aquí, que en la primera instancia es para ofrecer medios de prueba y para recibir pruebas, y en la segunda instancia no se permiten nuevas pruebas más que las ofrecidas en primera instancia. Entonces yo las tengo que ofrecer en primera instancia, las tengo que proponer al abrirse la prueba de la primera instancia, y si el juez me las rechaza por cualquier razón, yo tengo que protestarlas para poderlas pedir que se diligencien o que se tomen en cuenta en la apelación, durante la prueba del recurso de apelación, que es bastante limitado. Solo me van a aceptar aquellas pruebas que yo ofrecí en la primera instancia y que el juez no me las quiso recibir y que yo protesté. Porque ahí son las dos instancias, las dos oportunidades de aportar prueba. Ya en casación yo no voy a poder aportar prueba porque sería una tercera instancia, y en la Constitución dice por ahí que en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Creo que está en el 200, ¿qué artículo está eso? Instancias son esas oportunidades de probar, ¿no? Instancias en todo proceso. Artículo 211. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en otra ni casación en el mismo asunto sin incurrir responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, procesos terminados, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Entonces, la cosa juzgada tiene el efecto de que si ya se dictó sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, o sea, de apelación y casación, ya el proceso queda terminado o fenecido. No se puede abrir un nuevo proceso cuando ya el proceso ya quedó fenecido, terminado, la sentencia ya quedó ejecutoriada, ¿verdad? Y entonces, porque sería abrir una tercera instancia, ¿verdad? Hay que leer, por favor, las sentencias que les acompañé yo. Aquí hay unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver cuál es esta. Yo les puse aquí algún tipo les fui subrayando algunos comentarios para que ustedes lo tengan en... Este es un juicio en donde demandaron un accionista demandó al Banco de la Vivienda por que le pagaron dividendos, pero él tenía una deuda con el banco. Entonces le pagaron dividendos, se los depositaron en la cuenta y le retiraron de la cuenta los dividendos que le habían pagado
para el pago de la deuda que él tenía en el banco. Entonces él vino y demandó al banco y al gerente. Entonces el gerente interpuso excepción previa de falta de personalidad o legitimación pasiva, porque él dijo, y a mí no me tienen por qué demandar, yo soy el gerente del banco, el problema es entre el banco y el accionista, o entre el accionista y el banco. Yo soy el gerente, yo no tengo legitimación pasiva para estar resolviendo o defendiéndome en este caso, no me corresponde a mí. Y entonces, pues no sé si es este caso exactamente, vamos a ver, déjenme recordar. Bueno. La primera sentencia, es que son dos, ¿verdad? La primera sentencia era aquella del caso Harvey, que se está ejecutando una sentencia dictada fuera de Guatemala en contra de una persona domiciliada en Guatemala. Y hemos dicho que no se puede ejecutar en Guatemala una sentencia dictada en rebeldía de un guatemalteco domiciliado en Guatemala, por aquello del principio de tenemos que proteger a los guatemaltecos. Entonces, si alguien nos demanda fuera del país y no comparecemos porque no pudimos ir o lo que fuera, la ley guatemalteca dice que esa sentencia no se puede ejecutar en Guatemala cuando hubiera sido dictado en rebeldía de una persona domiciliada en Guatemala. Y ese es el primer caso. Después viene esa era la sentencia del 15 de octubre de 1996. Después viene la sentencia de amparo del expediente 731-2010, que habla de que se declaró con lugar una excepción de demanda defectuosa. Y entonces, ya no se si la demanda es defectuosa y se declara con lugar, ya no procede seguir conociendo todas las demás excepciones o todo el demás proceso, porque la demanda era defectuosa. Entonces lo que pasó en este caso es que declararon, vamos a ver, sí, este es el caso en donde se interpuso, esta persona era accionista del banco Vivibanco, y le había dado un préstamo a este señor Corrado Lanza, que era accionista y deudor del banco. Y entonces lo que él reclama es que celebraron la asamblea de accionistas del banco y declararon dividendos. Y entonces se los depositaron los dividendos que le tocaban pagárselos en la cuenta del banco que tenía él abierta en la cuenta en el banco Vivibanco. Y entonces, pero el banco le deposita los dividendos que tenía derecho como accionista y se los debita para el pago del préstamo. Probablemente le había firmado y autorizado que le debitaran del banco, de la cuenta bancaria, los fondos necesarios para pagar intereses y capital. Y entonces él demandó al gerente como demandado. El accionista es el actor, el accionista y el deudor es el actor que comparece en un juicio a demandar al banco y al gerente en lo personal un juicio sumario mercantil, que es un juicio de conocimiento. Y la pretensión procesal era que le reintegraran aquellos dividendos que le fueron debitados en su cuenta. Ese es el juicio original. Y entonces demanda al banco, que era el que le había pagado los dividendos y el que le había debitado los fondos de su cuenta para el pago del crédito que le debía al banco, y al gerente. Entonces lo primero que ocurre aquí es que el gerente dice, bueno, yo no tengo vela en este entierro. No estoy legitimado para responder de este juicio. Carezco de legitimación pasiva para ser demandado. Interpongo la falta de personalidad como excepción previa. Y entonces, como los emplazaron, el juicio sumario tiene 3 días. Dentro de esos 3 días, los 2 primeros son para excepciones previas
Y entonces interpusieron excepciones previas obligatorias de incompetencia y de demanda defectuosa. Y el juez las declaró, en primer lugar, sin lugar. En el incidente de excepciones previas declaró sin lugar, gracias. Sin lugar las excepciones previas de incompetencia, que el juez no era competente, dijo, no, yo sí soy competente. Y la de demanda defectuosa, no, la demanda no es defectuosa, ¿verdad? En la primera, porque consideraba que sí tenía competencia para conocer del asunto y porque dicha demanda cumplía con los requisitos del artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los que dicen cuáles son los requisitos de la demanda. Y entonces, y además se había interpuesto, el demandado había interpuesto la falta esa que les digo de falta de personalidad o legitimación pasiva y la declaraba por lugar. Dijeron, efectivamente, el señor Teddy Contreras Beteta no tiene legitimación como gerente, él es el gerente, pero no es parte, ¿verdad? Porque el demandado, el problema es entre el accionista y el banco y el deudor y el banco. El gerente no tiene nada que ver como persona individual, ¿verdad? Y entonces no se evidencia que tengan por qué ser parte del juicio al gerente en lo personal. Y entonces, como declararon sin lugar las excepciones de incompetencia y de demanda defectuosa, el Banco apeló el auto de excepciones previas, interpuso recurso de apelación contra el auto que resolvía el incidente de las excepciones previas, que denegó las excepciones que interpuso el banco. Y en la sala de la Corte de Apelaciones, que era la sala segunda, que tiene la competencia por razón de grado, declaró sin lugar la excepción de incompetencia, dijo si era competente el juez, y con lugar la excepción de demanda defectuosa. Dijo, sí, efectivamente la demanda es defectuosa. Revocó parcialmente la resolución de primera instancia. O sea, en apelación puede ser que se confirme, se modifique o se revoque la sentencia de primera instancia o el auto de primera instancia, como en este caso. Y entonces, la sala de apelaciones dictó una resolución en donde, en cuanto a la incompetencia, se confirma que es sin lugar la incompetencia, y en cuanto a la demanda defectuosa, se revoca y se dicta una resolución declarando con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, porque consideró que existía incongruencia entre lo pedido en la petición de trámite y la petición de fondo de la demanda, y que por eso era incongruente, porque la petición no está formulada en términos precisos, en virtud de que el juez debe dictar su fallo congruente con la demanda, y si la demanda contiene solicitudes imprecisas, al juzgador se le dificulta que exista concordancia entre la petición y el fallo. Entonces, al final, la sala de apelaciones le da la razón al banco y dice, no, efectivamente la demanda no es precisa. Y se acoge la excepción de demanda defectuosa. No acoge la excepción de incompetencia. Y entonces viene el actor y apeló la resolución de... bueno, porque aparte habían declarado con lugar la excepción de que el gerente no tenía legitimación. Esa sí la habían declarado con lugar. Dijeron, el gerente sí queda afuera porque él no es parte. Y entonces el actor, también la sala también le da la razón al actor. Efectivamente, al demandante, al excepcionante, que era el gerente del banco, se le demanda en calidad de gerente general de la entidad indicada, y el excepcionante no niega, sino más bien acepta tener el vínculo jurídico relacionado con la entidad referida, a quien también se demanda, porque de tal circunstancia se desprende que existe personalidad. Al final le dijeron al gerente, usted sí tiene que responder de este caso. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que el gerente no era a quien debían demandar. El problema es complicado. No sé por qué están demandando al gerente
que él ni se apropió el dinero en lo personal, sino que lo que hizo fue que le pagó los dividendos, el banco le pagó los dividendos al accionista y se los debitó de la cuenta para pagar el préstamo que el accionista tenía como deudor. Y entonces la sala dijo, no, pero no declaró con lugar, estemos de acuerdo o no, pero la resolución de la sala fue que mantuvo al gerente como parte del juicio. Porque dijeron que los miembros del Consejo de Administración y los gerentes generales serán civil, administrativa y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Porque lo que le corresponde al gerente es la obligación de soportar la carga de ser demandado en consecuencia de la excepción planteada de bien proceder. Entonces, esta sentencia que estamos viendo es realmente una parte. Y entonces aquí viene el señor Corado, que era Corado Lanza, era el accionista deudor, y entonces dice que al declarar con lugar la excepción de demanda defectuosa, porque al final dijeron que la demanda era defectuosa, la sala dijo que la demanda era defectuosa, se toma inexistente e infructuoso el proceso y no era factible que dicha autoridad conociera de la excepción de falta de personalidad, pues el presupuesto esencial el que está interponiendo el amparo, perdón, el que interpuso el amparo es el gerente. Entonces, ¿qué dice al principio? Sí. El que está interponiendo el amparo es el gerente. Y dice, mire, ¿cómo es posible que si la demanda es defectuosa, a mí me están declarando con lugar sin lugar a la excepción de falta de legitimación? Si la demanda es defectuosa, lo tienen que declarar, y ya no hay proceso, porque si declaran defectuosa la demanda, no pueden continuar conociendo las demás excepciones y no se debieran de haber puesto a contestar, a revocar la resolución en cuanto a que el incidente de falta de personalidad se declara, lo habían declarado con lugar y ahora dicen que yo sí tengo que responder a la demanda. El que interpuso el amparo es este señor Contreras de Teta, que es el gerente del banco. Dice, al declarar con lugar la excepción de demanda defectuosa, el proceso indicado por el señor Corado Lanza se torna inexistente e infructuoso. No existe el proceso. Por tal motivo, no era posible que dicha autoridad conociera de la excepción de falta de personalidad, pues el presupuesto esencial, ver los presupuestos procesales, página 124 del libro de Crista de Juárez, eso se los puse yo para que ustedes lo lean ahí, para la existencia del juicio y la proposición de una demanda. Y sin esta demanda resulta ineficaz alguna relación procesal entre las partes. O sea, si no hay demanda correcta, no puede seguirse el trámite del proceso. Y queda imposibilitado el juzgador para conocer lo relativo a la relación jurídica procesal. ¿Verdad? Entonces, se vulneró el debido proceso. Este es el efecto devolutivo. El efecto es que lo que estaban haciendo aquí, efectivamente le estaban dando de efecto devolutivo, porque decían que sigue el juicio, pero contra el gerente, y se mantiene al gerente. Pero si declararon con lugar la excepción de demanda defectuosa, ya no puede seguir. Si la demanda es defectuosa, ya no se puede seguir el trámite del proceso. Es lo que está diciendo el amparista aquí en el juicio, en su amparo. Y entonces el amparista, el gerente, dice que se le otorgue el amparo y como consecuencia se deje sin efecto el acto reclamado. Y entonces, a ver qué resuelve la sala aquí. Licenciado, buenas noches. Yo leí ese caso completo. Sí. Y lo estuve analizando. En conclusión, licenciado, lo que está pasando acá, y no sé si yo lo comprendí bien, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar. Sí. Lo que sucede es que el gerente realmente es accionista, pero a la vez le debe, ¿verdad? Él debe al banco, correcto. Entonces él no estuvo de acuerdo con que le debitaran de sus dividendos. Yo entiendo que es por el concepto de dividendos, porque en realidad
para él los dividendos no había que mezclarlo con el pacto o con su pasivo, ¿verdad? Frente al banco, dado que él... Ese es el juicio subyacente, digamos. A él está pidiendo que le devuelvan sus dividendos, básicamente. Que por qué le devolvieron sus dividendos. Él lo quería que le pagara sus dividendos en un cheque y no que se los depositaran en la cuenta y se los quitaran. Ese es el primer juicio, digamos. Correcto, pero ahora la pregunta es, si él tenía una situación contractual con el banco, entonces ahí no está él evadiendo la responsabilidad. Posiblemente, pero digamos sí. Pero esa es materia que tiene que resolverse en el ramo civil. En el ramo civil, ¿verdad? Él demandó, qué bueno que ya tenemos claro el caso. Mira, pues, él demandó al banco y al gerente y dijo, a mí me están quitando mis dividendos y yo vengo a demandar que me los devuelvan en juicio sumario de conocimiento entre comerciantes, que me devuelvan mis dividendos, ¿verdad? Porque el banco me los depositó pero me los quitó. Entonces el banco interpuso dos excepciones. Interpuso demanda defectuosa, que fue declarada sin lugar, y la incompetencia por el juez de primera instancia. El juez es competente, dijo el juez de primera instancia, y la demanda no es defectuosa. Y el señor Beteta, que era el gerente, dijo, yo no soy parte en este proceso. Y lo declararon con lugar. Vino la sala y cambió el cuadro y dijo, no, la demanda es defectuosa, porque no hay congruencia, no está diciendo una cosa y no es precisa la petición que él está haciendo, que exactamente está pidiendo. Entonces declararon con lugar la demanda defectuosa, pero sin lugar la incompetencia, y revocaron lo que había hecho el juez de primera instancia de que el gerente no era parte, y le dijeron, sí tiene que ser parte porque conforme a la ley de bancos hay responsabilidad del gerente y del consejo de administración por lo que haga el banco. Correcto. Entonces él se queda de parte. Entonces viene el gerente e interpone amparo y dice, ¿cómo es posible que si no hay demanda, porque la demanda es defectuosa, no hay proceso, y ese es un presupuesto procesal, la existencia de la demanda válida, viable, ahora vengo yo a seguir siendo parte cuando ya la demanda fue declarada defectuosa? Si declaran defectuosa la demanda a la sala, lo lógico es que ahí se termine el proceso y que vuelva a plantear su demanda correctamente el actor para que en un nuevo juicio se discute el tema. Porque no es lógico, dice el gerente, que la demanda es defectuosa y a mí me declaran que sí debo seguir siendo parte. Okay. Y entonces, en primera instancia, dijeron que no procedía el amparo y no le dieron la razón al gerente. Pero cuando esto sube a la sala de la Corte de Constitucionalidad, al resolver, le otorgan el amparo provisional a este gerente, y le restablece en la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al reclamante, que era Jorge Beteta, la resolución de la sala de apelaciones, ¿verdad? Y para los efectos deberá de resolver lo procedente y la autoridad impugnada de la sala de apelaciones contra ella se plantea el amparo. Y dentro del plazo de 5 días debe resolver lo procedente. O sea, le hacen efecto devolutivo, como decía alguien ahí, dice, no, la sala se equivocó y debe resolver. Que si declaró con lugar la demanda defectuosa, ya no entre a conocer las demás excepciones porque no hay proceso, no hay un proceso que vaya a ser válido porque la demanda fue defectuosa. Y así quedó este caso. Licenciado, pero entonces allí yo lo que comprendo es que la razón por la cual se presenta como defectuosa es porque el señor Beteta, quien está, es la parte... No, el actor. El actor es el señor... Sí. Sí, perdón. Correcto. El actor, quien inicia el proceso... Conrado Lanza es el actor, sí. Sí, correcto. Él lo que pretende es que el gerente general, en este caso el señor Beteta, le devuelva, ¿verdad? Dividendos. Pero sí. Entonces... Y el banco y el gerente solidariamente le devuelvan sus dividendos. Correcto, pero por personería, o sea, el señor Beteta no puede, o por su personalidad. Personería en la representación,
Como que Es si que como él siendo gerente es también representante sí, del banco. pero la excepción aquí no es falta de personería. Si alguien dijera, mire, me está demandando el gerente del banco y él no tiene buenos Correcto. eso Sí, sería falta de personería. Aquí lo que dice el gerente del banco, el señor Beteta, es yo no tengo personalidad para responder de este problema. Este conflicto no es entre mi persona y el accionista, sino que es entre el accionista y el banco, y el accionista y el banco y el deudor, ¿verdad? Yo soy un simple gerente, yo no soy parte en este caso. La sala es del criterio que él sí tenía una responsabilidad solidaria por la ley de bancos, que dice que hay una responsabilidad del gerente y de la organización. Sí. Pero si no hubiera habido excepción de demanda defectuosa declarada con lugar, a lo mejor si hubiera estado bien la resolución de la sala. Pero como la misma sala dice, aquí no hay demanda porque la demanda es defectuosa, entonces lo que le dice el amparo en primera instancia no le dan la razón al señor gerente, pero en la corte sí le dicen efectivamente tiene razón, porque si no hay demanda correcta, si la demanda es defectuosa, todas las demás excepciones no se deben entrar a conocer, porque falta un presupuesto procesal como es la existencia de una demanda viable. Ok, entonces ahora sí me queda claro. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí dice, vamos a ver, aquí dice esta corte dice, en el punto 3 Romanos dice, como cuestión preliminar esta corte considera pertinente tomar en cuenta las siguientes estimaciones teóricas. Según el autor Mauro Chacón Corado, que es el que yo les enseñé aquí del concepto de acción, excepción y pretensión, es que fue magistrado de la corte y que fue también es catedrático aquí de la facultad. Entonces dice, están citando doctrina u opinión de jurisconsulto, les puse yo ahí, ¿verdad? Tengan cuidado porque mucho de la sentencia yo les puse ahí como algunas anotaciones personales mías, ¿verdad? No es que así sea la sentencia, sino les estoy poniendo algunas observaciones. Sí, usted puso ahí los conceptos, anotó los conceptos. Y citan precisamente a este libro, en su libro, en los conceptos de acción, pretensión y excepción, las excepciones previas, dice, son aquellas que tienden a postergar la contestación de la demanda por defectos de forma o de contenido, o bien por la ausencia o no concurrencia de lo que constituyen presupuestos de procedibilidad, entre los cuales se encuentran algunas que constituyen presupuestos de validez del juicio que deben ser examinadas de oficio por el juzgador, como ocurre con la incompetencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal. Entonces, si una persona, si se está discutiendo si el juez es competente y declara con lugar la incompetencia, ya no se pueden conocer las otras excepciones. Si declaran que la parte que está demandando no es persona jurídica, porque es un comité de vecinos que no tiene personalidad jurídica, entonces ahí es falta de capacidad, porque no tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y si la demanda es defectuosa, entonces faltan esos presupuestos de validez formal del juicio, es lo que está diciendo aquí la Corte, ¿verdad? Es la primera excepción que menciona el Código, indudablemente porque se constituye en el punto de partida para el conocimiento de cualquier gestión que los interesados realicen ante los órganos jurisdiccionales a efecto de que el juzgador, además de jurisdicción, tenga competencia para poder tramitar y resolver la pretensión o conflicto de intereses que se le presenta y que el fallo sea válido. Surge esta excepción cuando el demandado aduce que el juez ante quien se ha promovido no es el competente, esa sería la incompetencia. La demanda defectuosa, también citan aquí a Mauro Chacón, surge cuando no se cumple con los requisitos formales en la demanda que exige el código y el juzgador no se percata de ello, pues los tribunales examinan la demanda y de comprobar que no se llenan las formalidades del 61 y del 106 de la ley procesal, Código Procesal Civil, la rechazan de oficio, con fundamento en el artículo 109 en materia civil. Pero aquí lo que está diciendo es que el juzgador revisó la demanda y no se percató que no tenía los requisitos legales, que dice uno de los requisitos es la petición en términos precisos. Y por eso la sala, después le da trámite a la pretensión, a la excepción de demanda defectuosa, dice no hay una petición precisa y en consecuencia declaro con lugar la excepción de demanda defectuosa. Y entonces, al ser declarada con lugar la excepción de demanda defectuosa, el efecto de dicha excepción es el rechazo de la demanda planteada.
¿verdad? Y entonces ya no puede seguir. Si rechazan la demanda, por lógica, como si fuera incompetente o como si no fuera persona el que está actuando como actor, o si es defectuosa la demanda, le falta un presupuesto procesal al juicio. Entonces no podemos continuar con el análisis de las demás excepciones. Por ejemplo, esa de legitimación procesal, que era la que el demandado Peteta estaba alegando. Yo no soy quien para ser demandado, yo soy el gerente, soy el representante del banco, pero yo en lo personal no tengo ningún pleito con el señor que me pueda él pedir a mí el dinero. Yo soy el problema es entre el banco y sin embargo la sala dijo, no, usted también tiene que ser demandado porque usted puede ser solidariamente responsable, ¿verdad? Pero como acogieron la excepción de demanda defectuosa, por lógica no se puede continuar el juicio. Entonces es lo que está aquí interponiendo amparo el gerente diciendo, no puedo yo ser mantenido como parte en un juicio que no va a continuar porque la demanda es defectuosa, ¿verdad? Licenciado, disculpe, y entonces ahí, por ejemplo, si la corte la sala hubiese declarado procedente, entonces ahí ya lo se hubiera declarado sin lugar la demanda defectuosa, la excepción de demanda defectuosa. Correcto. Ahí ya sí. lo eleva o lo envía o lo emite a la instancia civil. Lo devuelve al juez para que continúe y tiene todavía, si es un juicio sumario, que tiene 3 días para contestarse. Durante los primeros 2 días, los demandados, que eran el banco y el gerente, interpusieron sus excepciones previas. Lo que tocaba aquí era devolverlo al juzgado de primera instancia para que tuvieran todavía 1 día para poder interponer excepciones de fondo, perentorias, contra la pretensión del actor, contra la pretensión del accionista. Ok. ¿Verdad? Pero ¿cómo? Declararon con lugar una de las 3 excepciones que se interpusieron. Sin lugar la incompetencia, la incompetencia y sin lugar la falta de personal. Y sin lugar la incompetencia, pero con lugar la demanda defectuosa. Y sin lugar la de falta de personalidad. Pero ahí sí el amparo está bien porque están diciendo, si no hay demanda correcta, no puede haber proceso, porque faltan los presupuestos de validez del juicio. Claro. Y entonces la sala hizo un error ahí y la Corte de Apelación de Constitucionalidad, la Corte Suprema, que fue la que conoce por jerarquía sobre la Corte de Apelaciones, declaró sin lugar el amparo. Y dijeron que no procedía el amparo. Pero eso se apela ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad dijo, sí, tiene razón, otorgo el amparo porque no puede lógicamente, si se declaró con lugar una excepción como la de incompetencia o como la de demanda defectuosa, ya no es necesario seguir perdiendo el tiempo en resolver las demás excepciones. No hay juicio. Hay que comenzar un nuevo juicio. Eso me voy a preguntar. Entonces ahí hay que iniciar un nuevo juicio. Okay. Sí, que ya no tenga una demanda defectuosa ante un juez que sea competente y ya se verá cuál es el criterio del juzgado y de la sala para ver si mantienen o no a este señor Beteta como parte o no del proceso. Ok. Licenciado, y aprovechando una pregunta, cuando se habla de un querellante adhesivo, generalmente el Ministerio Público, o se puede decir por default, el Ministerio Público es querellante adhesivo. No, el querellante oficial, digámoslo así, o el acusador oficial, la acusación corresponde al Ministerio Público. En todos los delitos de orden público, de acción pública, el Ministerio Público es siempre el acusador oficial. Ok. La víctima o cualquier guatemalteco o cualquier interesado se pueden adherir, como dice, pegar a la acusación del Ministerio Público. Y entonces también pueden actuar en el proceso como querellantes adhesivos. Es como antes se llamaba acusador particular, pero ahora le llaman querellante adhesivo. O sea, aparte del acusador oficial, que es el Ministerio Público, que está en todos los procesos porque defiende a la sociedad, digamos así, o la función del Ministerio Público es acusar por los delitos en nombre del Estado de Guatemala, para mantener el orden público, para
da la garantía de tutela jurisdiccional de la que hablaba Calamandrei, que el Estado tiene que mantener la seguridad, la justicia, la libertad, la propiedad, ¿verdad? Tiene que defender esos valores. Entonces el Ministerio Público, la función es acusar en todos los delitos, en donde, salvo los de instancia particular, que solo los puede acusar el propio interesado. Aparte del Ministerio Público, se puede adherir, pegar o intervenir un ofendido, digamos, para que condenen a la persona, ser parte en el proceso y lograr una reparación digna, que son las responsabilidades civiles, digamos así, para que lograr obtener que les resarzan el daño patrimonial, moral o psicológico, en todo caso, causado, ¿verdad? ¿Se queda más claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente, Claudia, le agradezco mucho. Ya son las 7 menos 2 minutos. ¿Alguna otra preguntita rápida?